en la villa sevillana de Constantina, que mira desde la pingorota de la torre de su iglesia de la Encarnación hacia las crestas de la sierra que asoman por el norte, hace años que recogió sus velas toreras una de las figuras más acreditadas de los últimos años del pasado siglo y primeros del actual, Juan Antonio Ruiz Román, anunciado en los carteles con el muy combativo nombre de Espartaco. Recluido en este campo, regado por arroyos y poblado de encinas y alcornoques, Espartaco se solaza con la cercanía del toro, aunque solo sea un proyecto de atiplado mugido y pujante bravura. Un becerrillo al que reclama con agresiva altanería la vaca que lo parió hace unos pocos días, obligando a los intrusos a tomar las debidas precauciones. En este campo oreado por los frescos aires de la sierra, la llamada de la sangre propicia la recogida entre la arboleda en forma de manada de grupos de vacuno cuyos clanes familiares se protegen entre sí y se dispersan por los cuarteles que acotan su territorio. En este campo también el calor familiar se concentra entre los miembros de una dinastía de toreros surgida más al sur, en la localidad de Espartinas, de donde tomó apodo el fundador, este hombre de carnes prietas y rostro atezado, gozoso con el esbozo de las suertes del toreo que interpreta su rubicundo nieto. Como modelo, quien mejor le sirve es la figura de su padre y su empecatado amor por el oficio que le llevó a consumar una impecable trayectoria por los ruedos del mundo. Más de 30 años ha estado Juan Antonio Ruiz Román manejando las telas toreras y echándose por delante los cuernos de las reses bravas de la más variada corpulencia. Ahora el guerrero que se enfrentó a miles de toros de todos los encastes reposa en su finca Maja Vieja, herrando reses bravas con el grafismo que recoge las iniciales de su nombre y de su célebre apodo, y contemplando desde el burladero berroqueño el revoltón de cromáticos matices insertados en las pieles de los machos de lidia que pululan por estos campos septentrionales sevillanos. El torero está en su tierra y junto a sus toros. El sueño de Espartaco se ha cumplido con largueza. La primera finca que compré en Matute estaba en el término de Castiblanco de los Arroyos, y ahí yo creo que empecé mi etapa bueno, no como ganadero, pero sí a empezar a querer ser ganadero, ¿no? Compré una ganadería de Juan Jiménez Alarcón, procedencia de Núñez, todas las vacas de Núñez y sementales de Núñez, y la tuve durante muchos años. Luego la verdad es que esa finca se la vendía a nuestro amigo José Ortega Cano y a Rocío Jurado, y a partir de aquí trasladé la ganadería entera a la finca Maja Vieja, término de Constantina, donde realmente ya esta finca la tenía yo desde hacía también 3 años antes de vender la finca. Compré vacas y sementales a don Álvaro, y también lo crucé con las vacas, los sementales de don Álvaro con las de Núñez. También pasó un tiempo en el cual pues lidié bastante novillada, alguna que otra corrida de toros, hasta que salió la oportunidad de comprar la ganadería de Guateles. Una vez que compré la ganadería de Guateles, venía compuesta de 200 vacas, todos los añojos, herales, utreros y sementales, ¿no? Y toros. A partir de aquí realmente luego vendí una parte de los Guateles a la familia Campos Peñas, y me quedé con todo lo que tenía de Torre Estrella y cruzado con Núñez, y con algunas vacas de Guateles y sementales puros de Guateles. De aquellas vacas de Núñez que el torero seleccionó de forma exhaustiva en los primeros años de su explosiva ascensión a la cumbre del toreo, descienden estos ejemplares, cuya ronda amorosa compete a un toro semental de brava mirada y bellísimas hechuras. Los pelos cárdenos responden a la tipología Núñez. Los castaños y negros uniformes o matizados de blancos evidencian el origen Domecq, si bien se mezclan en el campo con otros vacunos de caracteres biológicos bien diferentes. 150 vacas de vientre se cuidan y se crían con esmero, atendiendo especialmente a la elección de los sementales que las cubren. En estos momentos en Maja Vieja lo que tengo son una parte muy poquita, muy pequeñita de Guateles,
la cual de vacas aprobada con el tiempo por mí, son como unas 30 o 35 vacas, con sementales puros de Guateles, más aproximadamente 110 o 120 vacas, procedencia de Torre Estrella y sementales de Guateles. También tengo que decir que tengo amigos ganaderos, como mi amigo Joaquín Barra, que es el que hace posible que yo de vez en cuando tenga más suerte con la ganadería, porque de vez en cuando me presta algunos de sus sementales importantes que tiene, muchos de ellos indultados por grandes toreros. Refugiados entre árboles y arbustos, una pillara de novillos se prepara para ser reseñada de inmediato y apartada para su embarque hacia las plazas de toros. Desechada la opción de lidiar corridas de toros, como se hizo hasta hace muy poco tiempo, las novilladas son de momento el principal empeño del ganadero. En la labor de obtener óptimos resultados con las últimas cruzas realizadas se emplea Espartaco con encomiable perseverancia. Así pues, estos guapos novillos son el fruto del esfuerzo de un hombre que ama profundamente a la especie bovina, que le dio tanta gloria, compartiendo con ella el hábitat en el que desarrolla su crianza. Y aquí estoy empezando, porque para mí esto es empezar. La ganadería es lo que más me gusta en el mundo, aunque he pasado una etapa en mi vida que quizás, bueno, pues quizás una parte por la retirada, otra parte por una lesión muy grande que tuve en la rodilla, pues quizás dejó, no de gustarme, pero sí de no tener a lo mejor la atención y la afición que había que tener en ese momento, ¿no? Ahora mismo estoy muy ilusionado, tengo muchísima afición. Este año, prácticamente todos los años estamos lidiando sobre 6 o 7 novilladas. Este año vamos a lidiar solamente 2, porque las otras 3 o 4 novilladas que hay la quiero incluso ver en la plaza y quemarla. Quemarla le llamamos nosotros quemar, torearlo en el tentadero, en el campo, para ver si tengo la posibilidad de sacar algún que otro semental. Y bueno, y como digo siempre, esto es muy difícil, pero es lo más bonito del mundo. Para los toreros, para lo que hemos convivido con el toro, para lo que nos hemos puesto delante del toro, yo creo que es un sueño hecho realidad. Ojalá, le pido a Dios que todo el que se ponga delante del toro y que todo el que pueda tener las vivencias del torero el día de mañana tenga también las vivencias de ser ganadero, porque el disfrutar de la ganadería, del campo, de la naturaleza y sobre todo del toro es lo más bonito que te puede ocurrir. Gamos, corzos y venados frecuentan su danza por entre la fronda de Maja Vieja, hermanándose con el ganado bravo que avizoran en su cercanía el famoso torero y su alter ego en las funciones camperas, el mayoral de la ganadería. Bueno, pues aquí os presento a Antonio Apresa, el mayoral de la ganadería. Antes estuvo su padre, y la verdad es que Antonio y su padre y su hermano Juanma, que también estaba antes con nosotros, su padre ya se jubiló, aunque viene de vez en cuando. Yo tengo que decir de Antonio que realmente conoce la ganadería es él, y el que sabe realmente lo que hay es él. O sea, yo cualquier cosa la pregunto, porque aunque me gusta mucho, el que está encima y el conocimiento que él tiene no lo tengo yo. Los toreros tenemos una visión totalmente diferente de lo que es la ganadería, o un pensamiento totalmente distinto. Y además yo a él lo trato como un hermano, porque para mí es mi hermano. Por lo tanto, yo estoy muy contento de tenerlo a él, porque gracias a él, y yo creo que gracias a él todavía mantengo la ganadería, creo que por él. Porque pasé una etapa muy complicada en mi vida con la rodilla, donde estuve 5 años prácticamente, que estuve muy mal, no podía torear, no podía hacer nada del campo, y si no hubiera sido por ello, pues incluso no sé yo si tendría ni la finca ni la ganadería, porque fue una época muy difícil para mí, pero gracias a Antonio, pues la verdad, pues te puedo decir que tengo toda la confianza puesta en él. Pues nada, yo creo que Juan ha dicho todo. A ver, como él bien ha dicho, nosotros nos consideramos como si fuéramos de la familia. Llevamos ya muchísimos años juntos y creo que son una gente fabulosa, extraordinaria, todo, y nos llevamos muy bien.
Y yo estoy muy agradecido de Juan y siempre lo estaré, de él y de toda su familia, porque de verdad que son una gente maravillosa, son gente que se puede estar con ellos. En su predio ganadero, Espartaco y el hombre de su máxima confianza comparten en franca armonía tareas y criterios, realizando un escrupuloso seguimiento del proceso de crianza del ganado, desde la aparición de las primeras crías sobre el mullido tapiz de la dehesa, acrotalando a los recentales que apenas se pueden apoyar en unas patas endebles e inexpertas. Así que pasen 3 años, se habrán convertido en novillos fuertes, veloces y arrogantes, como los que deambulan por las 700 hectáreas de pasto, encinas y alcornoques, en rutinarios movimientos o serenados por la paz de la dehesa y mostrando en sus nalgas el garabato del sello ganadero diseñado por su propietario. Guapos utreros, de pelajes diversos y variada cornamenta, que habrán de ratificar la certería de las cruzas y el advenimiento de las intenciones de un artista de los ruedos, aún en activo, empecinado en el difícil cometido de crear la materia viva que sintonice con su filosofía del arte del toreo. A mí el toro ideal que busco sería el que no le hiciera nunca pasar miedo a ningún torero. Pero dentro de ese toro ideal me gusta un toro que tenga fijeza. Que fijeza le llamamos los toreros, los ganaderos, a que obedezca siempre al toque de la muleta o el capote del torero. Puede tener reacciones malas y ser un toro malo, o ser un toro complicado, o ser un toro bueno, pero siempre con fijeza el torero puede llegar a dominar la situación. Y ese es el toro que a mí me gustaría criar, la fijeza con bravura, con recorrido, pero a la vez con nobleza. No me gusta la agresividad y no me gusta el genio, aunque a veces creo que es necesario para que también tenga emoción ciertas faenas, ¿no? Pero yo soy torero y sigo pensando en torero. En el cortijo de Majavieja, las imágenes del devocionario de la familia Espartaco se dejan ver sobre la fachada bermeja del edificio principal, dentro del cual se percibe la mirada inerte y cristalina de aquellos toros bravos que jalonaron las hazañas en los ruedos de una primerísima figura del toreo. Son los hitos de una envidiable trayectoria profesional. Y también algunas muestras de indumentarias que enfundaron la juncal figura del rubio torero de Espartinas en tardes de toros cargadas de emociones. Trajes de luces que fueron uniforme de faenas inolvidables. Un compendio de gratos recuerdos, fundidos para siempre en las sedas, alamares y pasamanería que calaron los sudores y los gozos de Espartaco. Toda la casa del cortijo de Majavieja se halla plagada de recuerdos, vivencias y trofeos taurinos. Entre estas paredes todo huele a toro y a toreo. Afuera, los rostros esculpidos de Juan Antonio y sus hijas, Alejandra e Isabel, parecen reflexionar sobre el porvenir de su hierro ganadero, una marca que también aspira, cómo no, a ocupar el más alto lugar entre las de su gremio. Es muy difícil ser máxima figura de los ganaderos como lo fui de torero. Yo creo que es prácticamente imposible. Bueno, lo voy a intentar, me gustaría. Lo que ocurre es que no sé si tendré la misma capacidad para ser ganadero que torero. Quizás porque como siempre pienso en torero y nunca pienso menos en ganadero, pues no sé si tendré esa capacidad para algún día triunfar igual. Yo me conformo con eso, con que algún día mis toros embistan, poder hacer disfrutar los toreros que se ponen delante de ellos, que no le hagan pasar mucho miedo y sobre todo que el público siempre esté contento con todos aquellos toros que yo pueda lidiar. Esa sería mi gran satisfacción. El llegar a figura o no, yo sé que eso es muy difícil, ¿no? Pero bueno, la afición la tengo, soy muy joven, a mi familia, a mis hijos les gusta mucho, y si no lo pudiese conseguir yo, pues ojalá que el día de mañana ellos, pues con todo el esfuerzo, o la capacidad o la afición que yo le haya puesto a la ganadería, pues ellos pudieran recoger los frutos de que algún día fuera una ganadería estrella. Eso sí me gustaría, que ellos la pudieran disfrutar también. De momento, el pequeño Juan, único varón del matrimonio formado por Juan Antonio Ruiz y Patricia Rato, mantiene frecuentes y directos contactos con el toro bravo, aún en su más tierna edad. Dos inocencias y dos proyectos de vida bien distintos se conjugan en un mismo acto.
En otro lugar de la dehesa, junto a la fina hierba, brotan tréboles en abigarrada espesura, formando una alfombra verde que solo ralea en los lugares más castigados por belfos y pezuñas. En la ganadería brava, la constatada abnegación que impone el proceso selectivo arranca del torero una sincera y espontánea palinodia. Bueno, normalmente te das cuenta que en esta vida de ganadero en la cual estoy comenzando ahora, sobre todo pido perdón por las veces que realmente como torero le he echado tantas veces la culpa al ganadero, ¿no? Creo que cuando estás en activo, cuando estás toreando, todo aquello que te puede suceder a lo largo de una corrida de toros, cuando las cosas no te salen bien, pues todas las culpas son para el ganadero, ¿no? Y te enfadas con el ganadero. Entonces, la verdad es que cuando comienzas en la ganadería te das cuenta que el ganadero siempre lo que quiere es lo mejor y que la satisfacción grande del ganadero es ver triunfar al torero y que el público salga contento con sus toros. Por eso digo que ahora se ve desde otro punto de vista totalmente diferente. Y por eso cada vez que tengo la oportunidad de hablar de la ganadería o de hablar como torero y de la ganadería, siempre pido perdón por aquellas veces que siempre me enfadaba y culpaba a los ganaderos a lo mejor de esa mala tarde que yo había tenido o que las cosas no me habían salido como yo soñaba, ¿no? Concienciado y comprometido con su nueva ocupación y motivado por los retos que le plantea el porvenir, Juan Antonio Ruiz Román toma la garrocha y cabalga junto a sus más directos colaboradores para ir en busca de una tropa de vacas jóvenes de la que extraerá las unidades objeto de la prueba que habrán de afrontar en la plaza de tientas. A prudente distancia, el ganadero va dirigiendo a la parada de cabestros que arropa a las becerras. Los giros imperceptibles de las cabalgaduras y los suaves golpes de garrocha señalan a quienes integran la comitiva el itinerario que habrán de recorrer para alcanzar su lugar de destino. Proyectada con fina sensibilidad arquitectónica y dotada de los elementos constructivos necesarios para su correcta funcionalidad, este recoleto escenario taurino mantiene el nombre de aquel toro del conde de la corte de tremenda arboladura, del que paseó su rabo Espartaco por el ruedo de la plaza de toros de Salamanca tras realizar una faena memorable. Y en el guadarnés de Maja Vieja, asomando por entre sillas de montar, bocados y cabezadas, el torero guarda la crónica de su vida. Una vida recién estrenada para su hijo Juan, cada día más familiarizado con los trastos de torear. Se prepara un tentadero. Es un tentadero muy especial con participación activa del mayoral que ejerce de picador y de los miembros principales de la dinastía taurina de los Espartaco. Prestemos atención. En manos de Juan Antonio, el capote se mueve con acompasado bamboleo, imponiendo su autoridad ante las primeras e indómitas acometidas de la becerra. Espartaco torea por naturales. Larga será la serie, toda ella muy ligada y ejecutada en un reducido espacio de terreno. Ya está parando ahí. Ahí.
Fiel a su afán por superar las dificultades que presentan las reses bravas, el torero le va a presentar la muleta al animal por el pitón derecho, sobre el cual el viaje es menos codicioso y la embestida menos humillada. Vamos a buscar un poquito más allá. Para finalizar la tanda, el pase del desdén, tan peculiar en el repertorio del torero como su blanca y alineada sonrisa. ¡Vámonos! Sale a la palestra el fundador de la dinastía, el patriarca, el muy veterano Antonio Ruiz, torero de renombre a principios de los años 60 del pasado siglo y hombre de probada clarividencia taurina. Por eso ejecuta todas las suertes por el pitón más bonancible de la becerra, el izquierdo. Antonio Ruiz es también el fundador de la Escuela de Tauromaquia de la localidad de Espartinas, uno de cuyos alumnos más aventajados es este espigado mozo que muletea con soltura de brazos y quietud de piernas, siempre aconsejado y motivado por un selecto elenco de profesores. Quienes hayan vivido de cerca los comienzos novilleriles de Juan Antonio Ruiz, Espartaco, encontrarán gran parecido físico entre el joven que torea en el tentadero de Maja Vieja y aquel mechudo Rubiales que comenzó a descollar hace ya más de 3 decenios. Es probable que la espigada figura de este incipiente torero proyecte en los miembros de la saga espartaquista oleadas de nostalgia. Recordar es volver a vivir, a rememorar tiempos de ilusiones y esperanzas. El niño Juan aún no lo sabe, solo lo intuye. Su momento habrá de esperar. El padre solo quiere hablar de toros. Bueno, la verdad es que hemos tenido una becerra muy buena, muy pronta en el caballo, y la verdad es que ha molestado un poquito el viento, ¿no? Y eso influye sobre todo a la hora de los toques de la muleta, que no manda uno en ella todo lo que uno quisiera. Pero creo que ha sido una gran vaca importante, no de las que a mí realmente me gustan, me gustan con un poquito de más nobleza. Esta ha tenido fiereza, pero sí ha tenido una cosa buena, que ha tenido movilidad y ha obedecido muchísimo a los toques de la muleta, como a mí me gusta. Creo que ha sido una vaca importante, interesante, y luego el día ha sido extraordinario. Hemos tenido, como siempre, pues amigos míos como Javierito, que está empezando, Javier Jiménez, y después como mi padre, que siempre me acompaña, siempre sigue conmigo a todos sitios, y esté y vaya donde vaya, siempre mi padre es como mi ángel de la guarda, siempre está conmigo. Y después hemos tenido también pues una excepción, que es mi hijo Juan, que la verdad es que bueno, le gusta mucho el campo, es muy aficionado, y a mí no me gusta tampoco que esté en muchos sitios ni que salga en muchos sitios, pero como esto es una cosa muy taurina, muy del toro y del mundo del toro, y en definitiva es para bien de la fiesta, pues me gusta también que mi hijo hoy haya ocupado también este espacio, aunque no sale en ningún sitio, es la primera vez, pero me gusta que esté por el bien de la fiesta y para que vean los niños que empiezan, que esta fiesta, no todo lo que se cuenta en contra, por supuesto, es respetable, yo respeto a todo el mundo, sobre todo cuando no se tiene ese conocimiento con esa actitud de lo que es la fiesta del toro, pues yo respeto a todo el mundo, todos los criterios que se tienen sobre la fiesta, pero sí es verdad que quiero demostrar también con mi hijo pequeño y eso, que el campo, la naturaleza, la libertad y el cariño hacia los animales también de alguna manera u otra se vive en el mundo del toro, y por eso he querido que hoy también estuviera con nosotros y hemos echado de verdad un día muy bonito, extraordinario, y además creo que nos ha acompañado el tiempo, la becerra, y bueno, y agradecerles a ustedes todo este bonito momento y sobre todo a mi familia y a mi hijo, que hemos estado encantados, y sobre todo a Antonio, el mayoral, a la gente del campo, y creo que son de esos días inolvidables para seguir soñando con ellos. Gracias. Soñando con nuevas tardes de gloria andan por la arena de la plaza el nieto y el abuelo. Juegan al toro, palpando la cercanía punzante del cuerno dentro del lugar que perfuma el recuerdo de aquel toro aparatoso rendido a los pies de un veinteañero de Espartinas. Afuera, las vacas que pacen junto a sus becerros dejan que el sol de Constantina saque lustre a sus sedosas pieles y acuden presurosas al olor del pienso que acarrea el mayoral. En los vientres de estas vacas se gestarán nuevas generaciones de reses bravas, una vez que haya germinado en su útero la simiente de los 5 sementales de la ganadería.
Galopan los toros por las tierras de Constantina. Los toros criados por un torero aguerrido, un artista cabal, que clavó en su día la bandera de Espartaco en la cumbre del toreo. Hoy disfruta de lo conquistado, junto a sus más directos legatarios, en el entorno que más le conforta. La sedante placidez del campo y el calor de la candente arena.